Preparemos unas deliciosas arepas de plátano rellenitas de queso, facilísimas y deliciosas. Bueno, queridos seguidores, aquí les voy a mostrar los ingredientes para hacer estas deliciosas arepas de plátano. Bueno, yo tengo aquí estos 4 plátanos maduritos, así los tenía en la nevera, así que me voy a hacer unas arepas que quedan muy ricas, pero aproximadamente pesan un poquito más de 1 kilo. Vamos a agregar un poquito de sal, mantequilla. El queso es para ponerlo de relleno y a mí me gusta hacer estas arepas agregándole un poquito de harina precocida de maíz para darle consistencia. Hay personas que la hacen sin la harina precocida de maíz, entonces ustedes deciden si la usan o no, pero yo les recomiendo que le agreguen un poquito para que queden mucho mejores. Bueno, vamos a lavar bien los plátanos y los vamos a cortar así en tronquitos gruesitos para ponerlos a cocinar. Bueno, entonces vamos a poner a cocinar el plátano. La cocción no es muy larga, unos 6-7 minutos aproximadamente se demoran nada más en quedar listos. Nos vamos a dar aquí, cuando comience a hervir nuevamente, vamos a contabilizar 5 minuticos y ahí ya vamos a ver cómo van. Queridos seguidores, aquí les voy a decir algo que es opcional. Cuando yo veo que el plátano está muy insípido, entonces yo le agrego un pedacito de panela. Como siempre les digo, si no lo quieren agregar, no lo agregan, porque el plátano que es bien madurito, bien dulcecito, este más bien insípido, entonces por eso le voy a agregar ese pedacito de panela. Bueno, queridos seguidores, yo los dejé cocinar aproximadamente 10 minutos, pero esto depende del tamaño y de la llama que ustedes le pongan a la estufa. Entonces los vamos a escurrir muy bien, los vamos a dejar reposar un poquito y tibiecito, estando aún tibiecito, entonces ahí sí vamos a proseguir. No los vayan a dejar enfriar del todo, ni tampoco los vayan a usar así hirviendo porque se van a quemar. Bueno, entonces así está todavía calientico, vamos a quitar las cáscaras. Y esto lo vamos a triturar, puede ser con un tenedor, con un triturador de papa, esos de hacer puré, con lo que ustedes quieran. Lo acabé de probar y quedó apenas de dulce. No tampoco que quede tan redulce, pero sí estaba muy simple y quedó mejor con la panela. Bueno, ya que tenemos listo el plátano, entonces vamos a agregar los otros ingredientes y vamos a comenzar con la armada de las arepas de plátano. Bueno, yo voy a utilizar este aparatico, pero pueden hacerlo perfectamente con un tenedor, que esto es súper suavecito. Bueno, yo aquí voy a agregar una cucharadita de sal. Vamos a agregar también mantequilla, una cucharada grande a temperatura ambiente. Y lo que les dije que es opcional, pero que yo les recomiendo, es la harina precocida de maíz. Vamos a agregar, yo estoy utilizando las cucharas medidoras que les dije que por favor compren para que sea todo más fácil. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces mezclamos todo muy bien y a medida que vamos amasando nos vamos a dar cuenta si necesita más harina o no, porque es que el plátano hay veces queda muy blandito, depende de cómo está de maduro el plátano, entonces por eso yo les recomiendo usar la harina, aparte que quedan muchísimo mejor. Vamos a amasar muy bien y ella se va a ir secando porque la harina precocida de maíz absorbe mucha humedad y entonces se va poniendo un poquito más durita. Bueno, yo les recomiendo que la amasen y la dejen unos 5 minuticos así para darse cuenta si necesita sí o no el poquito más de harina. En mi caso sí necesita porque está demasiado blandito, entonces le voy a agregar otras 4 cucharadas de estas medidoras. Y yo creo que con esta es suficiente. Entonces amasamos bien y dejamos reposar un momentico. Bueno, estas arepitas de plátano las voy a rellenar con queso mozzarella, queso doble crema, un queso que estire. Y a mí la verdad, como siempre les he dicho, que
cuando hago arepas me gusta siempre rallarlo por la parte gruesa del rallador y luego coger la porcioncita que se le va a agregar a cada arepa. Bueno, queridos seguidores, yo voy a porcionar el quesito. Podemos poner una cantidad así, unos 20 gramos, ya lo que ustedes quieran. Y yo las voy a hacer en mi moldecito de siempre, o las podemos hacer en la mano, pero yo quiero que queden bien bonitas. Y aquí miren, ya la dejé reposar y miren cómo tiene una consistencia bien manejable. Entonces vamos a armar vamos a armar la primera. Utilizamos el plástico. Entonces cogemos el pedacito de masa, pedacito de queso, cerramos y aquí le damos la forma para que quede bien bonita. Si ustedes quieren las pueden dejar más delgaditas, ya como ustedes quieran, pero yo creo que así quedan muy bien. Miren. Vamos a armar otra. Pueden poner menos masa y hacerla un poco más delgada. Miren, esa le puse un poco menos para que no quede tan alta. Le dan la vuelta para que quede bien formadita y listo, miren. Esta quedó un poquito más delgadita. Miren, queridos seguidores, ya quedaron listas las arepitas, vean. Entonces ahorita lo que voy a hacer es poner a calentar el sartén y las vamos a asar. Me salieron 11 arepas. Bueno, aquí tenemos el sartén, ojalá que sea un sartén antiadherente, queridos seguidores. Le vamos a agregar un poquito de mantequilla. Si quieren también le pueden agregar un poquito de aceite, pero yo creo que queda, o a mí me gusta más con mantequilla. Y las vamos a poner con mucho cuidado. La temperatura no debe estar muy alta, debe estar a una temperatura media, no demasiado alta. Y las vamos a voltear solamente cuando veamos que ya están un poco doradas para que no se vayan a dañar. Bueno, aquí han pasado aproximadamente unos 6 minutos, 7 minutos, entonces las vamos a voltear con mucho cuidado. Miren que estas arepas de plátano son muy delicadas. Imagínense que no le agregáramos la harina, sería peor. Por eso yo les recomiendo, queridos seguidores, que sí o sí le agreguen la harina, dependiendo de qué tan blandito les quedó el plátano. Porque cuando queda muy blandito, porque está muy maduro, entonces van a tener el problema. Pero miren, con la harina quedan perfectas. Y ahí las vamos a dejar otros 6, 7 minuticos a que doren totalmente y listo. Bueno, queridos seguidores, vamos a triturar ya el plátano. Recuerden que es mejor que lo trituren calientico porque si lo dejan enfriar es más complicado. Listo, queridos seguidores, ya estuvieron estas arepitas, ya empezó a salírsele un poquito el queso. Vamos a sacarlas, vamos a poner un platico. Ay, es que este queda bailando acá este sartén. Miren que ya son muy delicaditas, pero con cuidado las van sacando. Y las vamos a dejar reposar un momentico antes de comérselas porque se queman, está muy caliente. Vamos a poner las otras. Entonces voy a poner otro poquitico de mantequilla. Y ponemos la otra tanda. Bueno, queridos seguidores, ya quedó lista la segunda tanda. Miren que esta me quedó mejor porque es que estas estufas a inducción tienden como a quemar un poco el sartén, entonces se habían dorado mucho por acá. Igual no estaban quemadas, pero miren, me gusta que queden más parejitas, más amarillitas. Ya quedaron listas, así que no queda sino disfrutar esta delicia de arepas de plátano. Listo, queridos seguidores, así quedaron y ahora sí a disfrutar. Les voy a mostrar, miren cómo quedan. Déjenlas reposar un poquito, miren esta delicia, miren nada más. Espero que las preparen y me cuenten qué tal les parecieron, aparte de fáciles, repito, deliciosas. Bueno, queridos seguidores, espero que les haya gustado mucho esta receta y que la preparen. No se les olvide ayudarme a compartir porque cuando ustedes comparten me están ayudando muchísimo. No se les olvide que los quiero mucho. Nos veremos en una próxima receta.